Hola, muy buenos días. Lo primero, oye, gracias por vuestra asistencia. Mira, a mí cuando Pablo me invitó a estas ponencias, básicamente quiso que resumiera lo que había supuesto la introducción de la tecnología 3D en mi oficio de joyero, ¿no? Y bueno, explicar eso, a grosso modo, en grandes palabras, pues siempre es un poco complicado. Y sobre todo cuando lo primero que me pidió es un título que presentara la ponencia. Y la verdad es que automáticamente me salieron estas dos palabras, artesanía digital, porque entiendo que representa muy bien los dos conceptos, el concepto de artesanía, en mi caso de orfebrería, y digital como el aporte de la tecnología 3D. Entonces, primero, si os parece, me voy a centrar en la palabra artesanía. La casuística lo que representa es artesanía como el arte de hacer con las manos, de desarrollar con las manos. Pero yo me quedo con otro componente, que es el ejercicio de desarrollar una pieza única. Ejercicio de desarrollar una pieza única con las manos. Indudablemente hay un aporte de utillaje, un cierto momento de maquinaria. Pues a lo mejor algunos que podáis conocer el sector de la joyería, utillaje, pues son herramientas básicas, alicates, limas, lijas, limadores, que facilitan ese proceso de fabricación de un objeto único. Y es ahí donde querría centrarme, en la fabricación de un objeto único, sobre todo en diferenciación con la producción seriada. Eso es lo que representa el concepto de artesanía. Y digital es el soporte. En este caso, que ya lo veremos más adelante, el soporte de lo que hace la tecnología, tanto de edición como de impresión, y lo que aporta. Un poco para que veáis, he preparado estas fotos de lo que es la orfebrería, cómo se estructuraba la orfebrería. Nosotros en mi taller, hemos trabajado esto. Hemos empezado con un proceso que venía el cliente, hablo de la pieza exclusiva, de la pieza que luego genera el prototipo, que luego genera los moldes. Pues partimos de esto, de un boceto en papel y boli. Esto, aunque lo veáis así un poco antiguo, son las fotografías, estas imágenes no tienen más de exactamente 6 años. Es decir, esto aún, afortunadamente, y recalco lo de afortunadamente, aún lo desarrollamos así. Yo en mi taller no hacemos producciones seriadas, trabajamos lo que es la pieza en exclusiva o los modelos para luego fabricantes, y aproximadamente ahora pues estoy en un rango de un 90% de edición, o sea, de fabricación con el soporte del prototipado, y un 10% nos dejamos para que seguimos haciendo las piezas exclusivamente a mano, desde el principio. Y es importante porque si no, la hechura, algunos artesanos, es importante no perderlas. Es importante no perder el saber sentarse en la astillera, que es el proceso donde trabajamos los artesanos, porque si no, si eso se pierde, luego es imposible desarrollarlo en tecnología. Esta es la base. La base es saber, recomendado, cerrar los ojos o coger un boceto e imaginarte o desarrollar la pieza que se va a fabricar, ¿no? En este caso, pues bueno, era un conjunto de esmeraldas con unas piezas en concreto, bueno, un boceto clásico. Luego el desarrollo posterior manual es eso. El orfebre va cogiendo y va desarrollando pieza por pieza. Lo vemos aquí, los distintos componentes. Y sobre todo este es nuestro ordenador, digamos. Esta es nuestra impresora, que es el taller, que es la astillera. Aquí es donde desarrollamos todo. Cogemos, ya lo digo, con el aporte de maquinaria, forjamos el metal, en este caso es oro, le vamos dando distintas formas individuales para luego posteriormente ir limando, lijando y ir soldándolas. Es un proceso puramente artesanal, de desarrollo manual. Después de todo este proceso, se crea, aquí lo tenemos, lo que es la pieza ya en bruto, lo que es una proforma que con posterioridad pues el encastador o el proceso de la producción eliges qué es lo que quieres, si directamente va al cliente o se hace un molde. Si va al cliente, esa pieza luego hay que mimarla. Mimarla, es un término que me gusta mucho porque hay que mimarla. ¿Qué significa? Que hay que lijarla, hay que limarla, hay que lijarla y hay que pulirla. Y es ahí donde empiezas a ver los primeros defectos, donde hay que mimarla, ver si hay, pues, algunas cosas pues, no te han podido salir bien, si ese equilibrio entre lo bello y luego el material es correcto, etc., etc. Una vez que esa pieza pues, tiene su OK, que ha pasado todos los procesos de calidad a nivel de estético, pues si se considera que se va a hacer producción, pues se acompaña con otra tecnología que es la vulcanización. Aquí lo vemos, esa pieza se le reviste de una silicona, bueno, que crea un molde, el molde luego por inyección de cera, ¿okay? Pasamos al proceso de la microfusión a la cera perdida. Aquí, bueno, un poco por no explayarme mucho,
se inyecta, se monta en un árbol, ese árbol se recubre de un revestimiento cerámico, ¿okay? Y posteriormente ese revestimiento cerámico, a través del proceso de la cera perdida, como lo marco aquí, produce la producción seriada. Es decir, donde teníamos un modelo, un prototipo, obtenemos más. ¿Okay? Aquí lo tenemos en cera, que después de la microfusión, donde estaba el hueco de la cera, se inyecta el metal y obtenemos ya las piezas, en este caso en oro, en plata, en metales. Y esto es lo que se llama la microfusión a la cera perdida. Esto es importante conceptuarlo para luego el desarrollo, para entender un poco lo que supone la tecnología 3D, cómo se interactúa en el proceso de joyería. Cierto es que aquí la pieza se nos ofrece en bruto, como cuando el maestro orfebre la saca de fuego. Es decir, esta pieza luego también hay que seguir mimándola. Es decir, hay que seguir limándola, lijándola, puliéndola. Luego hay que engastar, hay que poner las piedras, hay que darle los baños. O sea, hay que, digamos, darle el verdadero carácter de joya. Con lo cual, sea con producción seriada o sea con una producción única, esas piezas siempre tienen que acabar en la astillera, o sea, en el artesano. Con lo cual, por no perder el valor real de lo que es la joyería. Ahora un poco también para seguir entendiéndolo, dices, ¿cómo interviene la tecnología en todo este proceso? ¿Vale? Son dos factores a distinguir. El primero, lo que es el CAD y el CAM. Aquí imagino, bueno, en base a lo que habéis visto de toda esta alta tecnología, el CAM es el diseño, la edición por ordenador. En este punto, la variedad de programas que existe son muchos. Yo en concreto, bueno, el que más gestiono es el Rhino Jewel, es el con el que estoy de formación de Rhino. Hay variedades. Jewel se refiere que son plugins, que ya los veremos porque luego vamos a hacer un poco una representación. Son plugins que se adaptan a facilitar el desarrollo de joyería, ¿no? Rhino Gold, Matrix, por ejemplo, yo a raíz de esto he descubierto el ZBrush, me parece fantástico, la creación orgánica de elementos, muy bien, y además interactuando con joyería me parece también un campo muy interesante, ¿no? Y etc. Si algunos por ahí conocéis, ya sabéis que hay bastantes. El tema del desarrollo del software, es importante el tener la perspectiva de lo que estás creando, luego va a seguir llevando la producción de la microfusión a la cera perdida. Es decir, hay que tener constantemente hay que tener en valor los grosores, las medidas, el saber que en el proceso de limado, lijado, pulido, ese metal que nosotros estamos editando, esa pieza que nosotros estamos editando, va a llevar unas mermas que llamamos nosotros, es decir, va a ir disminuyendo. Todos esos factores es muy importante tenerlos en cuenta. Conclusión es un poco, me atrevo a decir que a mí me pasó, en mi experiencia personal, yo cuando descubrí esta tecnología, que además la descubrí, siempre lo cuento como un hecho muy curioso. Yo dentro del taller somos engastadores son los que nos dedicamos a poner las piedras. Y yo veía que venía un género, sobre todo de Centro Europa, ostras, en el tema de la selección, de la colocación de las piedras exageradamente perfectas, con una linealidad, y yo sé que hay engastadores buenos, pero decía, aquí tiene que haber algo más que el factor humano. Y indagando, diciendo, a ver, ¿qué proceso crea esto? Descubro, pues a través de ferias, que se crea a través de esto de ordenador. No quita el valor artesanal, indudablemente. Para mí, particularmente, lo realza. Hay algunos escépticos en la joyería que dicen, bueno, el factor humano tiene que ser 100%. Para mí esto lo realza, ¿eh? Y entonces descubro que se hace a través del ordenador. Y es un poco lo que me invitó a introducirme en esta tecnología. Primero, indudablemente, haciendo cursos de formador. Entonces, cuando yo descubro la tecnología, lo primero que digo, bueno, necesito un editor que domine el tema Rhino. Necesito para el taller para que yo empiece a hacer estas piezas. Y realmente, pues sí, que vinieron sobre todo gente de ingeniería, arquitectura, y se ponían en el programa. Venían con el programa y hacían, o intentábamos hacer piezas, y no salían. ¿Por qué no salían? Porque es el principio básico que sugiere el inicio de la edición de joyería en 3D. Si no eres capaz de cerrar los ojos y de imaginarte la pieza, es muy complicado desarrollarla. Por eso al final dije, la apuesta tiene que pasar por mí. Fui yo el que desarrolló los cursos de formación. En conclusión, que es mucho más fácil, no digo que sea imposible, que un joyero aprenda edición a que un editor aprenda joyería. Fundamentalmente por el concepto de imaginación. En la primera diapositiva que he puesto, si imaginas, creas. Muchas veces sin el concepto de imaginar es difícil crear. También es cierto que imaginar es cuestión de tiempo.
de ir haciendo, rehacer, rehacer. Y el proceso este de formación es fundamentalmente, yo los cursos los estructuro en unas 30 horas, parece poco, pero realmente con 30 horas de formación lo que enseñamos es las herramientas que componen, en este caso, el programa. Rhino, RhinoJewel, Matrix, cualquiera. Todo lo demás, hasta llegar a una formación, es como todo, es hacer y deshacer. Hacer y deshacer, porque al final es donde uno va cogiendo hechuras. Que eso hace un paralelismo con la formación en joyería. Cuando empiezas en joyería, aquí hay mucha gente, bueno, estoy reconociendo gente que ha empezado en joyería, el proceso es ese. A mí es un término que me gusta mucho cuando aprendes que, por desgracia, se está perdiendo en el oficio, que este oficio se aprendía soplándole la oreja al oficial. Y es un término curioso porque es que es poniéndote detrás y viendo. No hay nadie que, digamos, te enseñe, es ver. Es lo mismo que la formación. Yo la formación principalmente hago y los alumnos desarrollan. No es una teoría hecha. Y lo que es soplándole la oreja al oficial, lo que haces es ver. Y de vez en cuando te animas e intentas imitar o hacer lo que hace él. Y eso va desarrollándose con mucho tiempo y un componente muy importante, autodidácticamente, el llegar ya a formación, tanto de joyero, como es mi oficio, como de editor. Luego el proceso, una vez que ya tenemos editada la pieza, que no deja de ser un archivo, ya está el proceso de la fabricación asistida por ordenador. Bueno, aquí en concreto tenemos la Project 1200, que la tenemos aquí, está aquí fuera con Signova. Pero bueno, hay varias tecnologías, me imagino que algunos que sois más expertos podréis reconocerlas. Impresión, soporte, construcción. Aquí tenéis que entender que el concepto, lo que buscamos al final es una pieza impresa en un material fundible. ¿Por qué fundible? Aquí lo vemos. Porque al final tenemos que acabar con este proceso. Entonces, dentro de las variedades de tecnologías que hay en la impresión 3D, exclusivamente para el tema de artesanía, de joyería, tiene que ser un material fundible. Está la cera. Yo con la impresora que trabajo imprime cera. Lógicamente la cera tiene un punto de dureza bajo, entonces a la hora de imprimir, pues imprime dos tipos de cera, soporte y construcción. Con eso vas creando un elemento que luego la cera de construcción tiene un punto de disolución más bajo que la de... Perdón, la cera de soporte tiene un punto de disolución más bajo que la cera de construcción. Luego, con un tratamiento químico, se diluye la cera soporte y acabamos con la de construcción. La tecnología de LP es por deposición de capas. Ahí el material es resina. Es un material fundente, la Project lo tiene. No es fundente al 100%, deja algunas imperfecciones, pero es una tecnología además mucho más económica, mucho más accesible. Y la pieza, luego lo que requiere es un poco más de trabajo. Hay que limarla y hay que lijarla un poco más. Pero también es una tecnología, un proceso válido para incorporarlo dentro de la impresión para joyería. Bueno, y luego ya están los cañones, perdón, que me lío. La multiprinter, que la tenéis aquí fuera, la que es la 3500, que bueno, es grandes bandejas, es, digamos, para una producción más seriada, combina las dos tecnologías, la deposición con la impresión. La verdad es que es una máquina muy buena. Y luego el sinterizado es LDM, si alguno más lo conocerás, lo que te hace, te sinteriza directamente el metal. Ahí ya no te genera cera, sino directamente el metal. Es un metal como resinoso, viscoso, hay que pasarle a esas propiedades. Yo no he visto, me han contado, en Basilea, en las ferias del sector, en Centro Europa, que hay una que es, el metal es oro, es un tanque lleno de oro con una propiedad viscosa, y sobre ese material va sinterizando y va creando la pieza directamente en oro. Existir existe, el problema de esa máquina es que no tiene viabilidad económica. O sea, la inversión solo en el tanque no conlleva a poder plantearte unas producciones. Pero bueno, existir existe. Este es un poco el concepto de lo que es el desarrollo de la impresión 3D. Y sobre todo, tener claro que al final del proceso, donde hay que acabar es en un material fundente. Antes ahora de continuar un poco, de ir explicando las ventajas de la introducción de la tecnología 3D, sobre todo de la edición, porque recuerda que estamos hablando de generar el modelo único. Querría que tuvierais claro estos dos conceptos, para mí muy importante. Lo digital, el prototipado, hay que entenderlo
como que es parte de un todo. Es decir, no se puede entender la tecnología 3D sin entender el concepto artesanal. Debe de prevalecer el concepto artesanal. Para mí es fundamental. Y sobre todo este segundo término no sustituye, sino que complementa, facilita. Un poco para que realmente, además las tendencias, un poco por la pérdida de formación en el oficio, que eso también es importante. Me refiero a la pérdida de formación en el oficio porque el oficio, pues, hace 40 años se aprendía con la figura del aprendiz. Hoy por suerte, o más bien por suerte, esa figura ya no se refleja tanto en la sociedad. Es decir, ahora con 15 años, que es cuando el aprendiz estaba en el oficio, pues con 15 años, pues afortunadamente aún estamos haciendo bachiller, estamos estudiando, y es difícil que uno deje los estudios para introducirse en un oficio. Entonces, muchas veces esa falta del artesano genera que hoy en día la formación en joyería pues se desarrolla académicamente. No está mal porque es una buena alternativa, y académicamente lo que hace es que incide mucho a lo mejor en estas tecnologías, porque es verdad, hoy en día la gente joven pues, nos hemos criado con ordenadores, con esta tecnología, ¿no? Pero querer entender que con el dominio de la edición y de la impresión se puede desarrollar joyería, para mí es imposible. Es decir, hay que entender todo el proceso, es decir, como parte de un todo. Llegado a este punto ahora, ventajas de lo que es el concepto de introducir la tecnología 3D. A mí me parece muy curioso esta anécdota, y es verdad. Además pongo afortunadamente. Hoy en día vivimos en una sociedad intercomunicada que refleja pues esta conexión. La reina Leticia en su pedida de mano. O sea, gracias al efecto de las redes sociales, de los blogs, se produce en el mercado de la moda, de los complementos en general, que automáticamente se hace reflejo de lo que está llevando, de las tendencias. Las tendencias ahora evolucionan de una manera impresionante, gracias a las redes sociales, a los blogs de moda, de complementos, que están poniéndote la imagen, te están especificando qué tipo de pieza lleva, qué tendencia. Entonces, eso hace que, ¿ves?, toda esta interconexión, que rápidamente el cliente quiera ir a la tienda, quiera ir a la joyería y quiera ver, o cuanto menos empieza a demandar, no, como nos ha pasado, es que quiero la sortija de pedida de la Kate Middleton, creo que se llama, la que llevaba un zafiro y tal. Es que lo quiero porque me ha encantado, porque lo he visto, porque tal. Y automáticamente, claro, hoy en día no podemos decir que no, y tenemos que darle salida, resolución a ese planteamiento. En ese punto, esa pieza se puede hacer a mano, y afortunadamente siempre se ha hecho a mano, pero esa inmediatez del proceso es una de las primeras ventajas de la edición en 3D. Editar una pieza en joyería, sentarme en el ordenador, editarla, no acabar el proceso, me puede suponer a lo mejor 1:30, 2 horas, con modestia. Hacer todo el proceso a mano de la primera pieza, puedo a lo mejor estarme 1 día y medio, 2 horas. Ya no es el tiempo, tampoco es mucho, pero sí es el factor económico. Y indudablemente esa pieza ayuda a que se economice, con lo cual es mucho más accesible. Entonces, un punto, ya te digo, la interacción de las redes sociales a la hora de la generación de las tendencias, que me parece muy interesante porque facilita que la introducción de la tecnología 3D en la edición favorezca la respuesta inmediata al cliente, que al fin y al cabo es al que, está claro, no hay que dejar perder. Otro de los fenómenos, me imagino que a muchos os sonará, este osito. Tous fue pionero en el tema de joyería, digamos, de ponerle a una joyería en plata, que antes se consideraba bisutería, ponerle firma, ponerle nombre. Es decir, íbamos con nuestras mujeres con una sortija y la gente representaba que era Tous. Eso fue pionero, estamos hablando de 1985, ¿no? Cuando en base a un osito es capaz de generar colecciones y colecciones. Para que os dais cuenta, Tous actualmente está generando entre 8 y 10 colecciones. Hablo exclusivamente de joyería. Luego está el mundo del complemento, que es un boom. Y una base del éxito de Tous es eso. El tener siempre, el querer atraer a su cliente
a la tienda. ¿Para qué? Para que vaya a ver la última colección. Está gestionando aproximadamente 8 a 10 colecciones anuales. Cada colección aproximadamente consta de 40 a 50 piezas. Es decir, que se tiene que enfrentar a unos 500 modelos anuales, solo en joyería. Eso hoy en día sería inviable si no se genera a través de la edición. Hablo de la edición 3D. Otra cosa es la fabricación, es decir, de la edición del prototipo, que luego indudablemente se desarrolla a través de la microfusión o otras tecnologías como es, por ejemplo, el láser o la estampación. Para que veáis lo que es la evolución de un osito en todos los modelos. Esto, sinceramente, el desarrollo del modelo es un golpe de clic con la gestión de los programas. Y bueno, y por alejarnos un poco de lo que es el concepto, os voy a explicar un caso particular aquí en Zaragoza, que de la mano de mi amigo Fernando Piró, el Museo Diocesano, no sé si lo conocéis, en la Plaza del Aseo, que es el arzobispado, pues bueno, se animó dentro de su directora comercial, inauguraron las instalaciones y quería exponer algo, una sección de joya en plata, en orfebrería. Y bueno, fui de la mano de Fernando Piró, de mi amigo, y bueno, nos dijeron que nos inspiráramos en esto. Esto es un rosetón de la capilla que veis que está a medio desarrollar. Y en base a esto, pues quería sacar una colección de joya. Y encima todo esto nos avisa, pues yo creo que aproximadamente no llegó a un mes a la inauguración de la tienda. Indudablemente representamos lo que es bueno, además interpretamos. Además en esta interpretación me sentí muy humilde. Y os lo explico por qué. Porque estamos hablando de esto de no sé qué siglo, hace muchos. La técnica de desarrollo de esto, creeros, era una simetría perfecta, pero impresionante, de desarrollo de curvas perfecta, que de hecho, luego yo cuando lo desarrollé, me di cuenta y digo, ojo, esto desarrollarlo sin la tecnología que hoy conocemos de cuadrantes, de líneas, tenía que ser impresionante. Y esto era perfecto. Desarrollamos la pieza y ese desarrollo pues llevó inmediatamente a una colección, donde en base a un elemento se va transformando y cada fase que estáis viendo aquí, creéroslo, es un golpe de clic del ordenador. No es desarrollar otra vez manualmente una pieza. Es un mismo elemento el cual se va transformando, veis aquí con curva, grosores, texturas, etc, etc. Aquí cortamos, un golpe de clic, una herramienta de que es cortar, aquí es curvar. Esto, hacerlo hecho a mano, vuelvo a insistir, se podía haber hecho a mano. En cuestión de un mes que nos dieron de plazo, imposible. Una de las ventajas de la introducción de esta tecnología, el desarrollo, la dinamización de los conceptos. Y en ese punto, pues por ejemplo, os voy a poner, si la tecnología está... Y como mejor se ven las cosas es observándolas. Un poco para que veáis cómo se desarrolla. Este es el programa de Rhino. No sé si alguno ayer estuvo en el taller. Esto es Rhino. Si alguno lo conoce, vemos que tenemos herramientas, estas amarillas, que son los plugins de Rhino Jewel. Muy acertados. Y bueno, os voy a hacer un poco el desarrollo de cómo, para que veáis a golpe de clic, lo que supone la edición 3D, cómo se puede desarrollar. Por ejemplo, en este caso, bueno, sigo con la representación. Son herramientas, ya te digo, muy intuitivas a la hora de desarrollarlas, hay que conocerlas, de cómo de un solo elemento podemos transformar a golpe de clic varios elementos. E incluso en un momento dado, posibilidades de poder cambiar las formas, no cambiarlas, hasta que en un momento dado decimos, bueno, pues esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero desarrollar. Esta conjugación manualmente supone horas, aquí supone pues desarrollos, con la particularidad que luego en un momento dado yo quiero hacer transformaciones y como veis, pues a golpe de clic se pueden ir desarrollando. Esto facilita mucho, sobre todo, lo que he dicho, el poder... te puedes imaginar la pieza, la puedes empezar a desarrollar, pero hasta que no la ves un poco ya con la forma hecha, no le das la viabilidad para decir, esto es lo que estoy buscando.
Vaya, lleva un poquito lento esto ahora. ¿Ves? Distintas transformaciones. Luego otro elemento que me parece muy importante, una de las ventajas de trabajar con la edición 3D es el renderizado. El renderizado es una simulación virtual de los materiales. Por ejemplo, esta pieza vamos en desarrollo y digo, ¿cómo sería la perspectiva si la trabajáramos en oro? Pues te lo favorece. O no, en vez de en oro quiero trabajarlo a lo mejor en oro blanco. Ya veis que a golpe de clip, esto es muy importante. O sea, esta tecnología, esto te favorece mucho el desarrollo inmediato de los modelos, de los originales. Es una representación virtual, no tenemos la pieza a la mano, eso es correcto, pero sí que te ayuda mucho a elegir la forma, a elegir, pues realmente es el desarrollo que quiero, adelante, a producción. Todo esto, desarrollarlo manualmente, ojo, se puede hacer, pero es bastante más complicado. Siguiendo un poco con las ventajas de lo que supone la introducción de la tecnología 3D, otro ejemplo que además hoy en día tiene mucha más importancia es por ejemplo, un desarrollo de una sortija. Una alianza, perdón. Una alianza hoy en día, por ejemplo, es el control del metal. Os voy a dar un dato. La evolución del precio del metal, por desgracia, sobre todo causado por la especulación que existe en los mercados, de 12 años para acá podemos estar hablando, bueno, hablando no, es una realidad, de un 70% más. En joyería tenemos que controlar mucho. Eso afecta al precio final de la pieza. Antes se hacían las piezas y hasta que no la tenías acabada no sabías cuánto podías pesar. Hoy en día tenemos estas herramientas muy interesantes que nos facilitan el control de los pesos. Automáticamente me está diciendo lo que va a pesar. En este caso 5 gramos en oro, 3 gramos 60. Con lo cual llega a producción, no, esto es imposible, esto no le podemos dar salida, hay que estructurarlo de otra manera, hay que vaciar lo que llamamos. Por suerte con esta tecnología ese proceso es rápido, es instantáneo. Es un desarrollo de golpe de clic. Donde en este caso es un concepto sencillo, le hemos hecho un vaciado rápido y ya automáticamente calculamos el peso. Pues correcto, ya estamos en 3 gramos, es un proyecto ya viable. Otra de las ventajas, esto hasta ahora, si no tienes estas herramientas, claro, tenías que hacer un modelo, llevarlo a pesar, decir que sí, que no, coger otro modelo, escalarlo, o sea, desarrollarlo en distintas medidas, o por ejemplo otras herramientas que me parece muy interesante, el escalarlo, el hacerlo más ancho, menos ancho. Ya ves que es un poco a golpe de clip. Con lo cual favorece bastante, es una de las ventajas de la introducción de la tecnología 3D en joyería, en este caso en artesanía, en orfebrería. Luego, por ejemplo, a mí me resulta muy curioso, he hablado antes de los engastadores, el tema de las piedras, que es un poco por lo que yo descubrí, a mí me pareció maravilloso. En este caso, pues bueno, tenemos el ejemplo de una estrella, y esta estrella pues hay que llenarla de piedras. Este proceso al engastador le llegaría así, tal cual estáis viendo, pues en este caso le hemos vaciado por aquí abajo, y el engastador tenía que coger, hacer una selección de las piedras que quiere poner el cliente, empezar a hacer agujerito por agujerito, ir taladrando, y luego ir sacando los soportes del engaste. Con unos plugins, que sí que es cierto que son específicos de Rhino Jewel, esto ahora a golpe de ratón se puede ir desarrollando. Aquí estamos dibujando los agujeros virtualmente. Y luego, perdón. Y aquí tenemos el desarrollo de la pieza con todos sus granos.
Esto también pues, conlleva que la pieza llega al engastador con un peso más inferior, puesto que los taladros ya vienen generados. Favorece mucho más los modelos, los prototipos, esto se vulcaniza, te salen los granos, te salen los agujeros, economizas mucho en la interacción, o sea, del metal en la pieza. Este desarrollo, aunque parezca muy complejo, si os dais cuenta, no dejan de ser, en este caso es una estrella, simetrías. El desarrollo es rápido, o sea, la técnica es rápida. Y, por ejemplo, bueno, ya en ejemplo así, cosas que hemos desarrollado, que a mí me parece muy curioso, porque siempre a mi cliente, trabajo para tiendas, facilito mucho esto. O sea, a mí me encanta cuando el cliente final interactúa en la pieza, o sea, aporta algo en la pieza. A mí eso me encanta porque le da un valor añadido. Es decir, nos da sus ideas, le damos la posibilidad de darle las ideas. Por ejemplo, hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, haces un primer boceto a tu cliente, pues por ejemplo con TeamViewer, muchos lo conoceréis. Yo desde mi taller, él desde su tienda, estamos trabajando la pieza a la vez. Eso es muy importante. O sea, hace que esa comunicación sea directa, cualquier transformación. Oye, Miguel, sí, pero mira, sube más esta garra o baja, o haz aquí una curva. Es automático. Eso con la tecnología 3D, o sea, es maravilloso. Y hablo en mi caso modesto, pero yo sé, por ejemplo, en el tema del calzado, a mí me parece, esa historia me la contaron y me parece maravillosa. Claro, edición 3D en joyería es eso, pero edición 3D se puede aplicar a otros conceptos. Por ejemplo, en el tema del calzado, de cómo en Illueca están fabricando para China y desde Illueca están creando, y es en China, en un tío que no tiene que desplazarse aquí, el que está viendo la pieza como se está creando, en este caso el zapato. Eso es hoy en día, aparte de economizar los costos, hace que se dinamice mucho más el producto. Eso es fantástico. Yo, por ejemplo, en las tiendas, pues con Natal, en el móvil, en el iPhone, también vas en una recreación, porque bueno, si le echas mucha carga de renderizado, tiene mucha memoria, con lo cual es más difícil mover, pero puedes ir a una tienda con la pieza, el cliente la ve y aporta algo, con lo cual a mí me parece que tiene un valor muy interesante, el que el cliente interactúe, porque así le hace más suya esa pieza, que al fin y al cabo se le está haciendo en exclusiva. Estas tecnologías están ahí, vamos a favorecernos con ellas. Para mí me parece muy interesante. Por ejemplo, un caso, fueron unas amigas, eso me parece muy curioso, cumplían 40 años, 40 maravillosos años, y entre ellas querían hacerse algo, pues me hicieron este dibujo. Mira, que queremos hacer tipo crucigrama, María José, tal, y rápidamente, y con ellas además, en el taller, pues desarrollamos esta pieza. ¿Hacerlo a mano? Sí, vuelvo a insistir, sí, pero el desarrollo es el que ellos lo vieran creando, el que dijo, no, pues ahora colócame aquí en un lado, en otro. Eso a mí me parece maravilloso y le da un valor añadido que es el cliente el que ha estado en la pieza. Más ejemplos, por ejemplo, esto me parece en base a un dibujo. Además, estas vírgenes luego las tenemos ahí fuera. Esta es la Virgen del Puello, de Barbastro. Pues una asociación, hicieron pues una de las mujeres allí, hizo este dibujo knife. Además, un dibujo a mí me parece precioso, ¿no? Automáticamente este dibujo se desarrolló en una pieza. Aquí ya lo vemos directamente en metal. Este proceso de creación de volúmenes, de formas, si no se hace con edición, prácticamente es imposible, ¿no? Y en este caso me pareció muy bien porque, y ha tenido mucho éxito, porque fue la excusa perfecta para que las abuelas, o sea, para que las nietas llevaran la Virgen del pueblo de la abuela. Y la verdad es que se ha comercializado muy bien. Otro ejemplo, pues, de desarrollo de vírgenes, vuelvo a insistir, en la diapositiva primera que os he puesto. Si imaginas, con esta tecnología, creas. Este, por ejemplo, también fue una curiosidad, una niña, que afortunadamente dejó de ser niña, eso fue muy curioso, como su mascota, que siempre la llevaba, pues en un momento dado, pues sus padres la quisieron sorprender y le hicimos un colgante en plata. Este es el desarrollo, la tecnología en el prototipado y al final. Yo ver la cara de esa cría,
realmente no tuvo precio. Ver cómo sus padres le regalaban esto, de ver su muñequito, que ya pues lo podía llevar, me pareció fantástico. Esto también, bueno, lo he incluido, se sale dentro del concepto de joyería, pero también me parece muy interesante. En este caso es un colegio, tenía este logotipo, bueno, de hecho es el colegio de mis niñas, de aquí de Zaragoza, y estaban de aniversario, bueno, y fijaros, le hicimos esto. Quedó muy bien. Esto es renderizado, esto es todo, pero ¿cómo es darle un cambio, una transformación hacia el 3D de las imágenes? El colegio pues participó del giro de la pieza, porque al fin y al cabo esto es un archivo que se va girando, que se va moviendo, que se va desarrollando, y es un cambio, una evolución, porque la tecnología 3D, la tecnología hasta ahora bidireccional de los procesos de creaciones, ahora se une un tercer eje, el 3D, ¿no?, que posibilita todas estas transformaciones. Indudablemente luego el desarrollo, pues en este caso acabó siendo una pieza de plata, de joyería. Pues con esto un poco he tratado de exponeros lo que ha supuesto mi experiencia de la introducción de la tecnología 3D en el tema artesanal. Con lo cual, a partir de aquí, cualquier experiencia que vosotros podáis complementar, estaría encantado, o preguntas, o si consideráis que me deja algo de explicar dentro del proceso, lo que consideréis. Y si tenéis preguntas, os voy pasando un micro. Si tenéis alguna curiosidad en el proceso o alguna duda, sí. A ver. O experiencia, si alguno ha trabajado con esta tecnología, por favor. Espera, un segundico. Es que como hay vídeo, para que se oiga en el vídeo que se está grabando. Que no te aprieta unos segundos y se enciende la luz. Ya. Buenas. Hola. Bueno, he visto el software, más o menos lo conozco. Matrix no lo conozco. Si me pudieras explicar un poco. Vale, pues estoy como tú. Tampoco, o sea, sí que lo he visto. No tiene de base Rhino, es un desarrollo, digamos, muy autóctono del desarrollo, creo que exclusivamente de joyería, creo entender. No sé si... No lo conozco. Mira, no sé si estuvisteis en la ponencia de los de la Sagrada Familia del jueves. El jueves, correcto. Hablaron de eso, de distintos programas. Esto es como ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Todos me parecen maravillosos. Es que es verdad, todos están muy válidos. Lo importante es que estén en continuo desarrollo. Eso es muy importante, actualizándose. Por lo demás, ya es un ejercicio de formación. Con el que empieces, pues lo desarrolles ya cuando cojas una base, ves introduciendo. Si os habéis fijado, por ejemplo... Básicamente es, ¿usas un software o usas el otro, no? Sí, pero también yo, por ejemplo, veis aquí, yo trabajo con Rhino-Jewel, ¿sí?, pero tengo plugins de Rhino-Gold, porque me parecen muy acertados. En este caso, el renderizado pues los aporto. Indudablemente es fácil porque tienen de base Rhino. Pero bueno, siempre aquí acabas la pieza. Esto es un archivo. Además es un dato, mira, que se me ha olvidado también comentar dentro de las ventajas de la edición 3D, que por ahí lo tengo, si me permitís. Claro. Esto, como se ha visto, lo que es un disco duro. Esto es una de las grandes ventajas, la cantidad y cantidad y cantidad de modelos que se desarrollan aquí y que tienes en estocaje aquí, para en un momento dado decir... Pues recuerdo una sortija, si lo tienes bien seleccionado, que tenía un brazo de cuchilla, lo necesito. Vas al archivo y lo coges. Con lo cual, esto es una de las grandes ventajas. Ya no necesitas un estocaje material, es un estocaje de archivo. Con lo cual, económicamente, os aseguro que es muy positivo. Te quería preguntar, veo que tienes ahí una colección de materiales. Sí. Supongo que cada material tiene un espesor que le puedes dar a la figura, ¿no? Correcto. ¿Te lo hace automático? No, mira, el desarrollo, aprovecho, bueno, os explico un poco. ¿Veis esta barra de aquí? ¿Cómo se ejecuta la edición? La edición se ejecuta primero dibujando, haciendo un dibujo. Por eso tenemos todas estas líneas, curvas, que desarrollan líneas. Las líneas, tú coges 3 líneas,
Mínimo necesitamos 3 líneas. Con 3 líneas ya creas una superficie, o con una curva. Eso ya te crea una superficie. Os puedo poner algún ejemplo. Luego, de todas maneras, si también estáis interesados, aquí en el StatDesk Innova voy a estar haciendo demostraciones de Rhino. Un poco porque además es que el ordenador no está muy apropiado, con lo cual iría muy lento. Pero bueno, básicamente, una línea crea una superficie crea un sólido. Ese sólido ya llamas secuencia aquí. Líneas crean superficies, superficies crean sólidos, y sólidos ya los transformas y ya los creas. Un poco ese es el desarrollo. Lo de los grosores, las medidas, eso sí que es importante el conceptuarlo como joyero. Tenemos unos límites. El programa no tiene límites. El programa puedes trabajar en milésimas de milímetros. Ahí no tiene límite. El primer límite, por ejemplo, lo encontramos en la impresión. Las impresoras tienen límite en 2 décimas. Eso lo tiene el software, que según vas modelando le dices quiero que sea en tal material y ya coge más o menos espesores, o se lo tienes que dar tú a la hora de modelar. No, lo tienes que dar tú, ¿sabes? Bueno, es fácil porque tienes cotas, tienes herramientas que te van determinando cotas. Entonces tú sabes que el límite, yo siempre cuando hago el ejercicio lo que me hago es un círculo y le pongo 0.02. Perdón, 0.2. ¿Qué es esto? Este es mi límite. Y en cualquier momento que yo veo que esto no concuerda, ahí estoy cometiendo un error. Porque sé que eso luego no me lo va a devolver la impresión. Ojo, el primer límite lo tengo en 0.2 de la impresión, pero el segundo límite lo tengo en 0.4 de la microfusión. El proceso ya habéis visto, la impresión me da una cera, un material fundente, pero ese material fundente lo tengo que pasar a metal. Todo lo que tenga menos de un espesor de 0.4 no me lo va a aceptar. Con lo cual, a la hora de editar, todos esos conceptos hay que tenerlos en cuenta. No sé si existe. Hay distintos empresas que se dedican a imprimir. Safeways. Hay 2 o 3 que son muy grandes. Una está en Bélgica y otra en Estados Unidos. De imprimir. Imprimir en 3D. Pero no te vayas a Bélgica. ¿No? Yo imprimo en 3D. Yo tengo una impresora en 3D. Ya, pero digo en oro, en plata. Déjame, te digo los. Vale, las de sinterizado. Vale, pero directamente en el material. ¿No? Sí, yo te digo que yo la que he oído hablar en Basilea, sí. Era un poco saber tu experiencia respecto a ellas. En ellas trabajado? no. Lo he oído hablar en gente de referencia y sí que me comentaron que la viabilidad económica era... Y Materialize y Safeway son las que tengo referencia. Ni idea, lo siento. Sé que yo solo de imaginarme un tanque de oro, líquido, o sea, claro. me echaría a temblar, o de plata, que es más económico. O sea, creo que el defecto viene por ahí. Creo, a lo mejor han conseguido ya que tenga una habilidad, que la pieza no salga cara. Aquí el costo de la pieza, aparte del material, hasta la producción es el de la cera. No es costoso. Perdona, yo tengo una pregunta respecto a ese tema de las impresiones en 3D. No sé si tienes experiencia o alguien de aquí tiene experiencia sobre la impresión directa, por ejemplo, ya no solamente en el metal oro o plata, sino por ejemplo en hierro o en otro tipo de material metálico. Mi pregunta es, la textura que la impresora te deja es muy agresiva bajo mi punto de vista, que luego necesita mucho pulido y mucho... Pero habrá la de sinterizado directamente del metal. Sí. Es que lo siento, Vale. de verdad. De Me eso, imagino... Sí, hablamos el jueves. Ay, perdón. Y hablamos Vale. ayer por la tarde un poquito, porque todos los días tocamos todos los temas. El tema del metal es, si lo haces por sinterizado láser, os hago un pequeño resumen, como las he oído todas, pues sí, la superficie llevaba un post trabajado, un post pulido que subía mucho el precio, entonces dependía un poco, eran para piezas no vistas. Y luego de lo que estuvimos debatiendo, pues en ingeniería industrial, que era un poco el tema que yo conocía, tienes todo el tema para piezas de automoción o cosas de estas, pues toda la resistencia del metal, que claro, estas impresiones 3D, cualquiera de los sistemas no dejan de ser capas, y entonces pues la resistencia longitudinal a tracción nunca va a ser la misma que la que tienes con un proceso de laminado o de moldeo. Había una asignatura pendiente y sigue estando en todo lo que es la impresión de metal para pieza funcional.
y la estética pues ya dependía un poco de la estética. Y creo del que otro de los proceso. límites también, perdona, Sí. era también las proporciones, las medidas. Creo que eran milimétricas, ya no eran de décimas de milímetros. El crear un vaciado, un hueco, ahí también tenían ese límite a la hora un poco de aplicarlo a lo que es el tamaño Y luego más eran pequeño. aleaciones metálicas con unos procesos con un punto de fusión mucho más bajo, porque claro, el hierro, el acero, pues estás en 1000 grados, entonces de momento... Pero bueno, son las fundaciones como CIM y algunas fundaciones en España, hay otra en Oviedo, ahora mismo, ya me perdonaréis, no me acuerdo del nombre, que sí que están desarrollando, y incluso yo creo que en ITIP algo de impresión de metal, pero creo que es la línea de investigación más potente ahora, sí. Si hay alguien en la sala que aporta en este tema, fenomenal. No, era otra cosa. Vale. Una pregunta. Si podéis pasar el micro así un poco entre todos, yo os lo agradecería. Vale, gracias. Hola. Bueno, lo primero felicitarte porque ha sido muy interesante. A mí me ha Gracias. resultado muy interesante, entonces eso lo primero. Yo tengo solo 2 preguntas. Si esta técnica es exclusivamente para microfusión o se puede ampliar a otras técnicas de joyería. Hablamos de la edición. Sí, Correcto. de la edición. A otras técnicas de joyería, a la hora de editar, de visualizar el modelo, sí, no hace falta. Es decir, hay técnicas, por ejemplo, de estampación, ¿vale? Sí. Que es una lámina, 2 troqueles que estampan, ¿vale? Eso no lo hace la tecnología. Bueno, miento, sí que lo hace, porque tú editas la imagen, ¿vale? Y ahora con láser te pueden hacer sobre un troquel de acero, te pueden grabar numéricamente esa imagen, entonces eso ya luego estamparlo. Eso yo no lo trabajo, pero sí que existe. Ahí sí que sería un punto. Otro punto más interesante quizás sería el tener la visualización del modelo antes de llegar a producción. Sobre todo la visualización inmediata a través de estas tecnologías de renderizado. Pero indudablemente la que más afección tiene es la de la microfusión. Pero sí que es cierto que hay otras tecnologías. Hay otras tecnologías y hay otros artes. Por ejemplo, aquí tenéis a los chicos de 3 en Caja, no sé si lo habéis visto, que hacen con corte de láser sobre madera. La edición de esos cortes, lo hace a través de Rhino. Con lo cual veis el calzado, la técnica del calzado, el diseño de complementos. Muchos de esos diseños se desarrollan a través de la edición. Tema de gafas, carcasas de móviles, o sea, es infinito. Bueno, y ya no entro en otras artes, que para mí también son artes, como es arquitectura, ingeniería, todo ese proceso, que también es arte. Al fin y al cabo, lo que hemos hablado al principio, estás creando en base a lo que estás imaginando. También es aplicable el tema de la edición. Luego la impresión, pues ya tiene más influencia en unos sectores que en otros. Luego otra pregunta más. He visto que cuando calculas el peso de la pieza según el material que hayas elegido. Sí, ¿Calcula la mengua también? la merma de... La merma, sí. Mira, si te fijas... No. Ahí, aquí están las gafas. ¿Veis? Me da 3... Epa. Me da 3 medidas, 3 pesos. 620, 520, 550. Ahí está calculando eso, la merma. 620 es recién salido de microfusión. Sí. 590 es después de todo el proceso que yo le llamo mimo, que es limar, lijar, pulir. Y 560 es si quieres hacerle molde. Con lo cual, todos estos cálculos son muy acertados, porque al fin y al cabo el que te vale al final es el último. ¿Pero eso es peso o no? Eso es gramos, sí, peso. No, digo las medidas. Por ejemplo, si tú haces un anillo que siempre del prototipo al fundido en metal hay una pérdida de dimensiones. Aproximadamente ya lo sabemos que es un 5%. Dependiendo de la aleación y estas cosas, ¿no? Más de la aleación, de la vulcanización. De la vulcanización. Sí, y es un 5%. O sea, Yo sobre las calculas- cuotas, sobre las medidas que me dan, aplico un 5% más, si sí que esa pieza luego se va a desarrollar, se va a vulcanizar para hacer producción seriada. Vale. Es un 5%, sí. Pero eso lo aplicáis vosotros después porque lo sabéis ya. No, en la edición. Ya te lo está Sí, dando. sí, yo sé que esa pieza luego va a vulcanizarse y me han dicho que tienen que medir 2 milímetros, pues aplico 2 milímetros más el 5%. Vale. Sí. Que aparte, que tampoco lo hago directamente, porque, como ejemplo, Sí. tengo una maravillosa herramienta que me escala en 3D. Vale. Con lo cual, numéricamente, si esto mide 39 más el 5%, hago una línea y Le ¡pum! añades el 5% y después ya está. Y ya te lo hace. La verdad es que herramientas para el tema de edición muy bien. Y de hecho estas son propias de Rhino, tampoco son que sean específicas de Jewel. Sí.
Nada, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí. Bajáis el micro así, 1, 2, 3. Gracias. Bueno, yo te quería preguntar, porque no me ha quedado muy claro, es en qué punto del proceso de microfusión entran las piezas hechas por impresión 3D. Si las imprimes todas por separado para luego fundirlas, o las imprimes como un prototipo para luego sacarle el vaciado en silicona. A ver, el proceso, yo he hecho el archivo lo llevo a la impresora y la impresora me da una cera. O sea, que te imprime ya directamente la cera. Claro, me imprime la cera. De hecho, yo la que utilizo son 2 jet, cera soporte, cera construcción. El principio es muy básico. Yo, por ejemplo, si quiero imprimir esto, yo aquí no puedo imprimir si aquí no tengo un soporte. Ese es el proceso. El crecimiento es por capas, ¿vale? Una vez que tengo que es un bloque, lo llevo a un aceite mineral agresivo, que lo que hace es que se diluye la cera soporte y al final me queda, no sé si en las fotografías no hay ninguna así. No, podría haber puesto alguna foto de estas. Es lo mismo que el proceso de la inyección. Obtengo una cera. Entonces, con la cera, con la microfusión, a la cera perdida ya tengo el metal, ¿vale? Y si es pieza final, lo trabajo, lo mismo, lo acabo, lo engasto y se entrega. Si no es pieza final, sobre esa pieza, teniendo en cuenta la reducción del 5%, lo vuelvo a vulcanizar. Y sobre ese modelo original ya se hace serie. Vale, entonces te ahorras el proceso de esa silicona y empezar a sacar copias en cera, ¿no? Porque ya directamente te las imprime. A ver, imprimir series económicamente es mucho más costoso que hacer un molde e inyectar. Aquí tenéis la diapositiva. ¿Ves? Existen inyectoras de cera. Esto es cera caliente con presión, que sobre el molde que se ha vulcanizado, aquí se abre con el bisturí, quitas la pieza central, te queda el molde e inyectas cera. Este proceso, bueno, este no, porque solo hay que hacer uno. Este proceso es mucho más rápido y más económico que imprimir una cera. Sí que es cierto que hay ciertas piezas, de hecho fuera tengo una, que por su desarrollo son invulcanizables, o sea, no se pueden vulcanizar, ¿vale? Entonces, exclusivamente su producción conlleva el hacer la pieza impresa. Ok. No hay más preguntas. Vale, pues te damos las gracias. Nada, a vosotros. Ángel. Ha estado muy interesante.